Buenos días, este día vamos a ver la lección 3.1, multiplicación de fracciones unitarias. Veremos el analiza, nos dice si una botella equivale a 3/4 de litro, ¿cuántos litros hay en un media botella? El problema sería 3/4 por un medio. ¿Cómo se puede calcular 3/4 por un medio? Veremos el soluciona. Nos dice que la cantidad de litros en media botella la puedo encontrar también dividiendo entre 2 la cantidad de litros en una botella. Es decir, 3/4 por un medio es igual a que yo diga 3/4 entre 2. Esta operación la aprendimos en la clase anterior, una división de fracción por natural. Efectúo la división por el número natural y yo digo 3/4 por un medio es igual a que yo diga 3/4 entre 2. Si aquí tenemos la fracción entre el número natural, pongo el numerador, que no cambiaría, sería el 3, y multiplico denominador por natural, 4 por 2. Entonces hago la operación 4 por 2, 8. Y se mantiene el mismo numerador. Entonces la respuesta sería 3/8 de litro. Lo veremos gráficamente, dice que la multiplicación de 3/4 por un medio significa tener 3/4 repetido un medio de veces. Esto equivale a calcular un medio de 3/4, es decir, la mitad de 3/4. Represento gráficamente el 3/4, aquí tengo representado el 3, que es mi sombreado, y está dividido en 4 partes, que es mi denominador. Aquí están los 3/4. Y dice que lo voy a dividir entre 2 partes iguales, que es la que tenemos aquí. Entonces, si nosotros vemos, aquí tenemos la mitad, que sería las 3, pero como lo hemos dividido entre 2, el denominador nos ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya no tenemos nada más 4 partes, sino que tenemos 8 partes. Entonces sería 3/8. Dice, después de dividir en 2 partes iguales un litro, quedará dividido en 4 por 2, es igual a 8 partes. Entonces la respuesta sería 3/8 de litro. En el comprende nos dice que la multiplicación por una fracción unitaria equivale a una división entre número natural, donde el denominador de la fracción unitaria es el divisor. Aquí tenemos que tenemos una fracción por una fracción unitaria. Recordemos que la fracción unitaria es cuyo numerador es 1. Cuando tengamos un 1 por numerador, se trata de una fracción unitaria. Entonces, esto es igual a que yo diga la fracción entre el denominador. Así lo vamos a trabajar. Esto sería igual a como lo hicimos en la clase anterior. El numerador sobre denominador por natural. Aquí nos dan un ejemplo que nos dicen 2/5 por 1/9. Si se fijan, aquí es una fracción unitaria. Entonces, esto solo vamos a tomar en cuenta el denominador. Entonces sería igual a 2/5 entre 9. Entonces aquí es como lo estamos haciendo en la clase anterior. Ponemos el numerador, sería 2, y el denominador lo multiplicamos por el número natural. Sería 5 por 9. 5 por 9, 45. Y el numerador no cambia, se coloca el mismo. Pero recordar que esto lo vamos a hacer cuando tenemos una fracción unitaria. Tenemos que fijarnos que tenga como denominador 1. Veremos si resuelve, nos dice completa
aplicando la equivalencia de multiplicación por fracción unitaria y división entre número natural. Y luego efectúa. Nos dan 2/5 por 1/7. Aquí si se fijan es una fracción unitaria. Entonces esto nos va a quedar igual 2/5 entre nuestro denominador, que sería 7. Si lo vamos a trabajar, numerador lo ponemos y sobre denominador por natural. 5 por 7, 35. 35 y el mismo numerador. Vamos a seguir también en la lección 3.2, que es multiplicación con fracciones. En el analiza nos dice que cuántos litros hay en 5/7 de botella. Recordemos que una botella, en la clase anterior lo vimos, equivale a 3/4 de litro. Por eso tenemos aquí 3/4 por 5/7. ¿Cómo se puede calcular 3/4 por 5/7? Multiplicación de fracciones. Entonces vamos al soluciona, nos dice 3/4 por 5/7 significa tener 3/4 repartido 5/7 de veces. Esto equivale a calcular 5/7 de 3/4. En 5/7 hay 5 veces 1/7, es decir, 1/7 por 5. Calculo primero 1/7 de 3/4 y luego multiplico por 5. Aquí tenemos 3/4 por 5/7, que es la operación original. Esto nosotros sería igual a decir que tenemos 3/4 por 1/7, una fracción unitaria, por 5. Si se fijan, es nuestro numerador, por 5. Entonces, como es una fracción unitaria, vamos a tomar en cuenta nada más el denominador y lo convertiríamos en un número natural. Entonces sería 3/4 entre 7. Entonces esto lo vamos a trabajar como las clases anteriores lo hemos trabajado. Ponemos el mismo numerador y multiplicamos denominador por natural. Aquí lo tenemos, mismo numerador, y multiplicamos denominador por natural, que sería 4 por 7. Y esto siempre lo vamos a multiplicar por 5. Entonces ponemos 4 por 7, 28, el mismo numerador por 5. Ya cuando tenemos esto, que ya tenemos nuestro denominador, vamos a multiplicar nuestro numerador por 5. Nuestro numerador por 5 sería 3 por 5, 15. 15 28avos. 15 28avos. Vemos gráficamente, dice que gráficamente 3/4 lo represento así. Tenemos sombreado 3 y está dividido en 4. Pero nos están pidiendo que tenemos 7 partes. Entonces, divido 3/4 en 7 partes. Aquí están divididos en 7 partes. Pero los tengo que multiplicar por 5. Aquí tengo que si los multiplico por 5, sombreados tengo 3. 3, 6, 9, 12, 15. Si yo 3 lo multiplico por 5, me va a dar 15 sombreados. ¿Qué es lo que tengo aquí? Que eso sería mi numerador. Y tengo que ver en cuánto está dividido todas las partes, y este sería mi numerador. Aquí tengo que está dividido en 4 partes cada pedacito. Entonces yo digo 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28.
Entonces este sería mi denominador. Entonces serían 15/28. Aquí compruebo que gráficamente me salió la misma respuesta. En el comprende me dice, multiplicar una fracción por otra fracción se puede interpretar como calcular una fracción de otra fracción, y para calcular el resultado se reescribe la multiplicación de la siguiente forma. Aquí tenemos dos multiplicaciones de fracción. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Esto sería igual a que yo pusiera la fracción por una fracción unitaria. Si se fijan, esta la han convertido en una fracción unitaria por mi numerador. Lo veremos en el resuelve para que ustedes vean cómo es que se hace. Aquí nos dicen resuelve y efectúa. Aquí nos han puesto para que nosotros solo traslademos los datos. Entonces sería que 3/5 por 3/7 es igual a que yo diga 4/5 por, esta la vamos a convertir en unitaria, 1/7, y el numerador pasaría a ser un número natural que vamos a multiplicar. Entonces lo vamos a trabajar de esta manera. Si se fijan aquí, convertí en una fracción unitaria, así que solo vamos a tomar en cuenta el número natural, que sería el 7. Entonces quedaría la fracción entre un número natural. Hay que tener en cuenta que ya no estaríamos multiplicando, sino que dividiendo, para que no se vayan a confundir. Entonces quedaría 4/5 entre un número natural que sería 7 por 3. Entonces vamos a trabajar eso como hemos venido trabajándolo anteriormente. Entonces coloco el mismo numerador y 5 por 7. Coloco el mismo numerador, 5 por 7 por 3. Entonces vamos a trabajar primero el denominador y después trabajamos lo demás. Entonces digo 5 por 7, 35. Entonces yo aquí ya tengo mi numerador. Entonces hoy voy a multiplicar mi numerador por el número natural, que sería 4 por 3, 12. Entonces tengo como numerador 12 y como denominador 35. 12/35. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.